Eso de ser la sal del mundo. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Amén. Mateo 5, versos 13 al 16, en Dios habla hoy. En nuestro pasaje encontramos una doble descripción de lo que el creyente es decir, de su identidad. Jesús asegura que el creyente es sal y luz de este mundo. Cuando el Señor define la identidad del creyente, define simultáneamente el propósito, la razón del ser del mismo, la razón para vivir que tienen los creyentes. Observemos que Jesús se refiere a lo que el creyente es y no a lo que éste puede llegar a ser. Este es un punto importante, pues el reto que enfrentamos no es tener que ser, no es esforzarnos para ser, no. Lo que enfrentamos es el riesgo de dejar de ser lo que Dios, por la regeneración que hemos recibido por medio de Cristo, ya ha hecho de nosotros. El reto de dejar de ser quienes ya somos en Cristo. Al ocuparnos de la primera declaración de Jesús, ustedes son la sal de este mundo, no podemos descuidar la observación que nuestro Señor Jesús hace a continuación. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. De entrada, parecería que Jesús hace una declaración absurda, pues sabemos que la sal siempre conserva su sabor. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en los tiempos de Jesús, la sal proveniente del Mar Muerto estaba mezclada con tantos otros elementos e impurezas que gracias al llamado proceso higroscópico, es decir, al diluirse contaminada por otros elementos químicos, la sal terminaba agriándose y volviéndose amarga, perdiendo así su sabor original. También existía la práctica de poner una gruesa base de sal sobre las losas, los ladrillos de los hornos caseros. Así entonces el calor del horno absorbía la humedad de la sal, volviéndola inservible. La costumbre era deshacerse de esa sal corrompida, arrojándola a las calles y los caminos. ¿Cómo sabemos? A través de los tiempos han sido dos los usos preponderantes de la sal. El primero, la preservación de los alimentos. El segundo, dar sabor a los mismos. Si nosotros somos la sal del mundo, nuestra tarea consiste primero en contribuir a la preservación de lo bueno, a la preservación del orden de Dios entre las personas, además de, en segundo lugar, dar sabor, es decir, alegrar a quienes, por causa de la descomposición provocada por el pecado, viven vidas obscuras y carentes de gozo y alegría.
Ambas tareas requieren, para su total cumplimiento, de 3 elementos fundamentales. El primero, que estemos conscientes de nuestra identidad. El segundo, de nuestra comunión constante con el Señor, con nuestro Dios. Y el tercero, de nuestra disposición favorable hacia nuestro prójimo. Como la sal en los tiempos de Jesús, nosotros enfrentamos cotidianamente el riesgo de diluirnos entre los elementos constitutivos del orden actual, del orden de Satanás. Ante la presión del orden de este mundo, nosotros podemos diluirnos, o nuestro diluirnos empieza con la pérdida de nuestra identidad, de nuestra condición de diferentes. Somos tentados a parecernos a los demás en su apariencia y en su conducta cotidiana. Lamentablemente, esta es la aspiración de no pocos, ser como los demás. Pero nuestra conciencia nos alerta continuamente ante tal presión sufrida. Aunque no lo tengamos del todo claro, sabemos que nuestra identidad puede estarse diluyendo. Por eso es por lo que por mucho tiempo diversas expresiones de la Iglesia, conscientes de este riesgo, han querido fundamentar su condición de diferentes en cuestiones prioritariamente morales y de apariencia. Y es cierto que nuestra condición de santos pasa por nuestra pureza moral, pero debemos decir aquí, no se agota en ella. Debemos señalar que el mayor reto que enfrentamos está representado por los antivalores constitutivos de la cultura del pecado, mismos que están permeando constantemente a los creyentes y a nuestras comunidades de fe, y que incluyen tanto las cuestiones morales referentes a la sexualidad y a la santidad de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, como a cuestiones culturales y conductuales que, gracias a su normalización, a su aceptación, adquieren la apariencia de cuestiones inocuas, si no es que hasta de cuestiones buenas. Contra lo que algunos proponen, el ser diferente de los creyentes no resulta de que estos vivan vidas distintas a las de los no creyentes, vivan en otro mundo, en otra realidad. No es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer lo que nos hace diferentes. Tampoco se trata de vivir vidas separadas de la cotidianidad de los seres humanos. Hay quienes piensan que si nuestra vida fuera diferente, es decir, que si no estuviéramos bajo la presión de lo cotidiano al vivir en otro lugar o en otro tiempo, no tendríamos problemas para ser y vivir como cristianos. Al respecto, Theo Donner cita a San Agustín, quien asegura: no hay diferencia entre cristianos e incrédulos en cuanto a las cosas que les suceden. La diferencia está en cómo unos y otros reaccionan frente a tales cosas. Y es precisamente ante este hecho que resulta fundamental el que el creyente abunde en su comunión con Dios su Señor. La manera en la que enfrentamos los retos y las situaciones de vida depende esencialmente del cómo de nuestra comunión con Dios. Para comprender mejor esto, conviene que consideremos que sinónimo de comunión es afinidad, y que la afinidad, empieza siendo la coincidencia de gustos, caracteres u opiniones en dos o más personas.
Así entonces, quien cultiva su comunión con Dios es quien coincide en razón de su identidad con el carácter del Señor en el cómo de su vida cotidiana, quien vive a la manera del Señor, a la manera de Jesús. Cruz Cronfli asegura que el pensamiento gobernante de la cultura actual nos reta con tres cosas principales: con el consumismo, con la sensualidad, con el relativismo. En un enfrentamiento valiente y doloroso con nosotros mismos, los creyentes, debemos cuestionarnos qué tanto de estos antivalores estamos apropiando, de qué tantos de estos nos estamos apropiando y en consecuencia rompiendo nuestra comunión con Dios. ¿Qué tanto nos parecemos más al mundo que al Señor? Me temo que en no pocos casos nuestra relación con Dios y con nosotros mismos resulta disonante, no armónica, desafinada, porque Dios va por un lado y nosotros vamos por otro. Entonces esto resulta en hacer la vida contra natura, puesto que nosotros vivimos en contra de Dios y nuestra propia identidad. La consecuencia es que nos diluimos ante la abundancia de elementos que no nos son propios y que terminan por ahogar lo que somos y lo que está en nosotros. Repasa Marcos 4, 1 al 9. Identidad y comunión dan lugar a la disposición favorable hacia nuestro prójimo. No nos convertimos en sus enemigos por ser de Dios y ser para Dios, sino que les damos testimonio de lo que significa estar en comunión con el Señor. Quien sabe quién es y quien cultiva su comunión con Dios no puede sino pensar y sentir respecto del otro como Dios lo hace. Esto significa que vive, experimenta y comparte con los otros el gozo de la salvación recibida. Contra lo que muchos creen, la vida cristiana no es monótona ni carente de gozo. Lo que quita el gozo al creyente es la mezcla de su identidad con aquello que no le es propio. Es resultado de una especie de esquizofrenia espiritual, de una mezcla espiritual que altera su personalidad, le confunde e incapacita para relacionarse sanamente con Dios, consigo mismo, con sus hermanos en la fe y con los no creyentes. Pero quien cultiva su identidad y abunda en su comunión con Dios, comprueba que su vida vale la pena y que es fuente de gozo para sí mismo y para los demás. Conviene que los creyentes nos ocupemos de la tarea de considerar, a la luz de la palabra de Dios y con la iluminación del Espíritu Santo, nuestra condición de sal del mundo. Que consideremos cuáles son los retos personales y cuáles los retos comunitarios que amenazan con diluir nuestra identidad en lo cotidiano de nuestra vida. Que nos preguntemos si hemos hecho de los antivalores nuestros valores y si al hacerlo así es que estamos perdiendo nuestro sabor y con ello nuestra influencia entre quienes necesitan del testimonio fructífero de nuestra vida. Nosotros los cristianos somos diferentes, somos iglesia. Por lo tanto, nuestra comunión primaria es con quienes son como nosotros, con quienes son nuestra familia en Cristo. Fortalecer nuestra comunión con Dios requiere del fortalecimiento de nuestra comunión, de nuestro hacer la vida junto con y en unidad con nuestros hermanos en la fe. Ellos son nuestra familia.
Es en la medida que privilegiamos el identificarnos, el parecernos a ellos antes que a nuestras contrapartes mundanas, que fortalecemos nuestra fe y preservamos nuestra condición de sal del mundo. Según nuestro Señor Jesucristo lo explica al final del pasaje que hemos leído, no somos llamados a ocultarnos ni a disminuir la luz de Cristo que está en nosotros para ser aceptados o apreciados por quienes no están en Cristo. No es nuestro parecernos a ellos lo que glorifica al Señor. Es nuestro brillo, dice Cristo, el que vean el bien que está en nosotros y que hacemos, lo que llevará a los no creyentes a alabar al Padre que está en el cielo. Por ello es, mis hermanas y mis hermanos, por lo que les animo a que en oración, en la lectura cuidadosa de la palabra, en el cultivo de la reflexión espiritual, pidamos la revelación y la dirección del Espíritu Santo para hacer la vida, lo cotidiano de la vida, de acuerdo con quienes somos en Cristo. Les animo para que nos propongamos evitar perder nuestro sabor y así evitar el ser pisoteados por los poderes de este mundo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor.